¿Qué características tiene un árbol? Bueno, hemos visto que las características de un árbol es primero ser una estructura gráfica y por lo mismo nos da mucha facilidad para poderlo entender. A su vez, es una manera analítica de representar los eventos con lo que vienen a ser los conocimientos. Y esto surge a partir de una decisión. Vamos a ver que en nuestro primer programa habíamos hecho lo que era el árbol genealógico precisamente con los objetos y las relaciones. Cuando nosotros mejoramos esa programación, lo convertimos en una lista y lo vamos a ver más adelante. A su vez, un árbol nos va a permitir por lo mismo tener la información pues de manera más acertada. Es cierto que puede haber árboles con poca información y esto a lo mejor me va a hacer a mí tener que recorrer todo el árbol o sacar una estructura muy compleja para dar solución, pero es parte también de así que de resolver el problema. A su vez, el árbol me va a permitir de manera visual poder desplegar lo que es las opciones, lo que nosotros conocemos como conjunto de estados para la solución al problema y organizar la forma de trabajo. Recordando que el árbol lo podemos crear nosotros de derecha a izquierda o viceversa, dependiendo cómo lo hayamos decidido. Las características de un árbol va a ser a su vez almacenar información, pero también esa información hemos mencionado que va a tener dirección y que se va a ver obligada a tener sucesores. Podemos tener nosotros diferentes ramas y a su vez hacer lo que hemos manejado como los backtracking, que son los regresos para poder ir a recorrer otro elemento dentro de la misma rama y así sucesivamente hasta agotar lo que es la construcción del árbol. Es importante ya que la dirección nos va a permitir conocer lo que viene a ser el nodo y si ese nodo tiene información o no. También hemos visto que el punto de partida es a través de la raíz. O sea, el árbol tiene forzosamente que tener una raíz que es su primer elemento y de ahí comienza a generar sus ramas y comienza a generar toda su estructura con los miembros que son necesarios del árbol. Las listas, por otra parte, las vamos a entender como estructuras de datos muy comunes para poder hacer un tipo de programación no numérica. Esta secuencia obviamente va a tener un orden, va a tener elementos y va a tener cualquier longitud. En cada orden de cada elemento dentro de una lista, la posición es muy significativa. Si ustedes recuerdan cuando revisamos lo que era el algoritmo de Boyer-Moore, precisamente veíamos que trabajábamos nosotros con lo que era el patrón y no la cadena de la lista. Entonces, por eso es muy importante la posición, porque va a ser lo que nos va a permitir hacer el recorrido dentro de lo que viene a ser la lista. Un elemento puede ser cualquier término e incluso puede ser otra lista. O sea, nosotros podemos tener una lista de lista. Vamos a ver que estas se van a representar a través de lo que son las comas separadas y siempre se van a encerrar entre corchetes para poder representar los elementos de esa lista. La lista la vamos a dividir siempre en dos partes, lo que se va a conocer como cabeza y la cola. La parte principal es la cabeza, es por donde empieza y todo lo que viene consecutivo es lo que se conoce como cola. Existen diferentes tipos de listas. Para ello vamos a identificar lo que es una lista sencilla. Como su nombre lo dice, es prácticamente como si nosotros habláramos de un arreglo en serie. O sea, va a ir uno detrás del otro hasta que termina y va aterrizado o con un marcador que se conoce como nulo, que te marca precisamente el fin de esa lista, hablando de una lista de tipo sencilla. Mientras que si hablamos nosotros de una lista doble, la lista doble lo que va a tener es un indicador para saber de dónde comienza a leerse la lista, pero prácticamente va un nodo, después el otro, y estos van unidos para poder regresar. Como nosotros vemos, la gráfica es muy importante. En una lista doble, nosotros tenemos lo que es bidireccionalidad. Esto te permite ir hacia adelante, pero también ir hacia atrás de la lista. Y aquí lo podemos observar mediante las flechas.
Tenemos, por otro lado, lo que se conoce como una lista circular. Una lista circular va a ser similar a que nosotros estuviéramos hablando de un arreglo en anillo. Esto quiere decir que yo voy a tener un elemento, apunta a otro elemento, ese apunta a otro elemento, y el último elemento va a apuntar siempre al principio. Por eso es que se genera lo que es ese anillo o ese círculo dentro de lo que es la lista. Aquí sí voy a tener yo identificadores para saber precisamente cuál es el primer elemento y cuál es el último, aunque estos a su vez estén unidos para permitirme hacer el arreglo en círculo. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con las listas? Bueno, el tipo de operaciones que se pueden realizar es insertar, es buscar, es borrar y es recorrer. Esto, si ustedes se dan cuenta, son operaciones que se realizan con cualquier tipo de arreglo y con cualquier tipo de lista en cualquier tipo de lenguaje. En ese aspecto funciona muy similar. Mejorando mi programa. Cuando comenzamos, mencionábamos que en las primeras semanas hicimos un programa a través de árboles. Era un árbol genealógico, precisamente identificar mediante el objeto y la relación quién era el procreador y quién venía a ser el hijo. Entonces, prácticamente ese arreglo que hicimos nosotros a través de una programación tradicional, que era con objetos y con la relación, para saber quién era el padre, quién era el hijo o la hija, quién era la madre, quién era el abuelo o la abuela. Lo que vamos a hacer ahora es mejorarlo a través de listas. Esto quiere decir que algo que yo ya programé en un formato tradicional con objetos y su relación, ahora lo voy a pasar a una lista. Mencionábamos que las listas van a tener precisamente lo que viene a ser primero nuestra relación, delimitadas, recordando que esto es parte de la sintaxis y semántica que me exige prolog, terminada con un punto, pero lo más importante es que cuando yo estoy hablando de una lista, mencionábamos, voy a tener dos elementos, lo que se conoce como cabeza y lo que se conoce como la cola, delimitados por los corchetes. Entonces, esto quiere decir que estos elementos son parte de lo que viene a ser mi lista. Porque son los que tengo yo delimitados precisamente mediante los corchetes. Entonces, ¿cómo haría la mejora de mi programa? ¿Ok? Habíamos estado mencionando que la palabra ideal era progenitor para no hacer tan largo el programa con papá, mamá, abuelo y abuela. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es decir que Pedro es el progenitor de los elementos que yo encuentro dentro de la lista. Y en este caso son Ana y Ramón, porque los tengo separados mediante una coma y delimitados por sus corchetes. A su vez, recordando que la semántica me dice que el programa se lee de arriba hacia abajo, en la siguiente sentencia, lo que voy a tener es que Ana es progenitor de Ramón, Pepe y Juan. Por lo tanto, el primer hijo, y aquí voy a hacer un cambio de variables. Recuerden que hijo viene con mayúscula, por lo tanto se considera una variable, A se considera una variable, y si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo aquí un instanciamiento para poder validar mediante el sí. Entonces, el primer hijo va a ser si el hijo es del progenitor, pero este a su vez le o pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, Ana va a ser el primer hijo
de Pedro. Y así sucesivamente. Con esto, además, manejo un conjunto de lista muy sencilla, ya que, como vemos, viene el primer elemento, el segundo elemento, prácticamente separados por coma dentro de lo que viene a ser mi arreglo de la lista y delimitado por los corchetes.